Decir que el país está raro no es ninguna novedad. Tampoco es tan extraño. Transitamos de un cambio de época a otro, de un final de régimen a otro que está por conocerse. Algunos están hipnotizados, otros cayeron en el sonambulismo, pero por allá están los angustiados, mientras la inercia de las cosas hace que el camino ya trazado se vaya recorriendo. Y en este ambiente pasa de todo. Veamos, ¿qué pasa? La Convención Constitucional está conformada por integrantes con un sueldo de 2,5 millones de pesos. Aparte, se pagan las asignaciones. Y las asignaciones eran 1,5 millones de pesos, algo distinto. Ahora, ese 1,5 millones puede ser poco para la estadía, si se requiere un asesor que sepa, poco. Entonces, saltó de 1,5 millones a 4 millones. La comida, los viajes a cada distrito se paga aparte, está fuera de esos 4 millones. Alguien podrá decir puede ser razonable si se desea asesores de excelencia. Lo raro es que se puede contratar a cualquiera, sea experto o no experto, un sabio o un ignorante, porque no hay requisitos. Aumentar las asignaciones sin establecer requisitos es muy raro. Y lo otro raro es que no hay un aumento del presupuesto asignado a la convención. Eso dice la mesa, que aquí no se aumentan los gastos, sino que son reasignaciones. Pero más que raro, ¿sabe qué? Eso es falso, porque la plata no va a alcanzar, es imposible. Lo raro, insisto, no es intentar tener una gran asesoría, sino que por temor a la opinión pública se falta la verdad. Y ahí sí que estamos mal. Siempre en la convención. La subcomisión de estructura y funcionamiento de la Convención Constitucional, por una mayoría amplia, por 9 votos contra 2, aprobó eliminar el término República de Chile. Es una votación inicial, debido a que lo resuelto será revisado por la Comisión de Reglamento y después por el Pleno de la Convención. Pero este es el primer intento por cambiar el nombre de Chile. Ese nombre que viene desde la independencia. Esto ya se hizo, ¿dónde? En Bolivia. ¿Dónde más se hizo? En Venezuela. La voz república tiene su origen en los griegos. O sea, acaban de masacrar a Platón. Esto es constituyente, claro. Tiene su origen también en Roma, con la res pública, la cosa pública, los asuntos comunes a todos. Y en tiempos modernos, con el concepto de democracia, porque la república se opuso primero a las monarquías absolutas y luego a todo régimen monárquico. Por eso cuando Chile se independizó del rey español, se transformó en república. Y porque son monarquías, no son repúblicas hoy, España, Inglaterra y Holanda, por ejemplo. Cada palabra en una constitución es importante. Muchos convencionales están muy sensibles al que dirán. Muchos se mueven y reaccionan al ritmo de las redes sociales. Muchos que fueron acerados críticos y fiscalizadores del orden imperante, hoy no quieren ser criticados ni fiscalizados, se enrabian. Pero es posible que si las cosas siguen así, como eso de decir que Chile ya no es república, esa palabra, esa frase, la casa de todos, se puede convertir en una mera, amarga frase. Y peor, la convención puede caer en el descrédito. Se ha dicho que esto tiene que ver, eso de eliminar la palabra república, con reconocer un Estado pluricultural. Pero eso no tiene nada que ver con república, ni con democracia. Machi es el que tiene el poder de sanar. El Machi Celestino Córdoba, cuando enfermó recientemente, no recurrió a él mismo, que tiene ese poder de sanar, o a otro Machi, sino que resolvió recurrir a un hospital de la República de Chile. Las autonomías de todo tipo tienen sus límites, incluyendo el asunto de sanarse. A propósito de convención. En la convención todos sabemos que hay un grupo nuevo que se benefició del cambio de la ley electoral para dar oportunidad a los independientes. Este grupo nuevo es la Lista del Pueblo. Elegidos exclusivamente para integrar la convención, los deseos, otros dirán los apetitos o simplemente la vocación de poder, los hizo pensar en obtener un trofeo mayor, la presidencia de la República. La Lista del Pueblo, los integrantes miraron, buscaron, vitrinearon y decían, nos gustaría que nuestro candidato presidencial fuera mujer, ojalá de un pueblo originario, ojalá que no tuviera vínculos políticos. Y sorpresivamente eligieron a Cristian Cuevas, antiguo dirigente sindical, ex Partido Socialista, ex Partido Comunista, ex Convergencia Social, un hombre que fue de Concertación.
Un día lunes oficializaron su candidatura, la que fue incluso ratificada por el propio Tribunal Calificador de Elecciones de la lista del pueblo. Eso fue el lunes, estaba listo Cristian Cuevas. El día martes, después de que hubo movimiento en las redes sociales, recularon y dijeron que iban a hacer primarias ciudadanas. Incluso se habló de boicot de la cúpula Cuevas, una declaración hablaba de ambiente tóxico liderado por uno de los integrantes de la cúpula que ha instalado, dijeron, un liderazgo de facto. Después se dijo que no era un comunicado oficial. Esto fue el martes. El día miércoles se dijo que Cuevas debía competir con cualquiera y el que reuniera la mayor cantidad de firmas ante el CERVEL sería candidato. Se anunció otra cosa, que el que reuniera firmas ante el CERVEL, la mayor cantidad de firmas sería el candidato a la lista del pueblo. Esto ya fue alucinante porque fue una carrera, o proponían una carrera sin importar quién, ni cómo, ni menos qué diablos propondría el país. Bastaba el número de firmas. Cuevas, que ni siquiera pensaba en ser candidato hasta el llamado a la lista del pueblo, ahí despertó, dijo que iba a ser candidato igual, con esa lista o sin lista. Esto hasta el miércoles. El día jueves, punto de prensa en Plaza Baquedano, y la lista del pueblo anuncia que sus candidatos son, ya no estaba Cuevas, Diego Escalado, Soledad Mella e Ingrid Conejeros. Dijeron que el problema con Cuevas es que lo llamaban, pero él no les contestaba el fono. Sin embargo, como dijeron que los tres candidatos se someterán a una consulta ciudadana, no dijeron cómo se iba a hacer la consulta ciudadana, no dijeron nada. Miren, está harto depreciada la presidencia de la República, pero esto ya, para la lista del pueblo, ya fue un remate. Algunos en tono de sorna dijeron que echaban de menos al PPD, al PS o a la DC, imagínense, por lo menos en cuanto a su orden. Lo cierto es que en las últimas horas lo que ha ocurrido es que ha habido una serie de renuncias a la lista del pueblo porque se ha transformado en algo insoportable para varios. Y mientras pasan todas estas cosas, en una especie de levedad, en que también, por ejemplo, está la derecha, que es intrascendente, está perdida la estratosfera en el espacio sideral, la presidencia de la que nadie habla y a nadie importa, hay otros asuntos que siguen su curso. Ya está claro, pero fue ratificado una vez más, que hay parlamentarios que mintieron. No es que solo deseaban ayudar a las personas con el retiro de los fondos de las AFP, sino que lo que quieren es que se retire la plata para que desaparezcan las AFP. Eso lo tenían oculto, pero ahora ya es claro y lo dicen. Y esto aún con el costo de que no haya un peso para pagar pensiones, porque no hay un sistema alternativo. El gobierno tuvo que ceder a pagar un IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, hasta diciembre. Son 7.000 millones de dólares adicionales. Sin desconocer que hay personas desempleadas, lo cierto es que como este IFE es universal, hay muchísimas personas que lo reciben sin necesitarlo ni merecerlo. Son demasiados los testimonios de plazas de trabajo vacantes. Es un hecho basado en estadísticas que hay una enorme expansión del consumo en el retail, en la compra de automóviles, récord históricos y en electrodomésticos, por ejemplo. El asunto es que los cerca de 80.000 millones de dólares entre los retiros de las AFP y los aportes del gobierno, es que esto no es para inversión, sino para gasto. Y se emplean ahorros y deuda, mucha deuda. Y esta cuenta habrá que pagarla. Las cifras son angustiantes. El gasto público crecerá este año más del 30%, una cifra gigantesca. El Fondo de Estabilización Económica, que en 2019 tenía 14.000 millones de dólares, hoy está cerca de los 4.000. O sea, se están acabando los ahorros y ha aumentado muchísimo la deuda. Miren, se estima que hacia el 2025 la deuda pública sería del 40% y tenemos una mala noticia. En solo unos meses más será del 38%, casi el 40%, en unos meses, no 2025. Hay algunos que señalan que el 2026 la deuda pública será el 50% del PIB y hay otros que dicen que será el 70% del PIB. ¿Sabe usted? Ni siquiera con las reformas tributarias que se anuncian por parte de todos los candidatos presidenciales será posible siquiera pagar los intereses de la deuda. Volviendo a la Convención Constitucional, podrá haber muchos derechos garantizados en la nueva Constitución, una lista larga, bonita, atractiva, un ejemplo para el mundo. Pero si seguimos así, será imposible de cumplir con esa lista, incluso en una parte mínima.
Mientras tanto, la compañía manufacturera de papeles y cartones, la compañía que es propiedad de la familia más tradicional de grandes empresarios chilenos, que son los Mate, anunció una novedad. No retirarán, como es habitual, el 30% de las utilidades, sino que van a retirar todo, el 100%. Sospecho que los Mate ya no creen tanto en Chile y esas platas se irán a otras latitudes. Estamos enfrentando un cambio climático brutal. Los programas de los candidatos presidenciales son realmente de una pobreza patética. Según la ONU, Chile es y será uno de los países más afectados del mundo. La sequía en Chile ya dura 12 años. Hemos tenido un invierno caluroso. Leo en el diario Financiero que Laura Gallardo, doctora en meteorología química, una de las 2 chilenas que participó en el estudio de la ONU recientemente conocido, dice que el retroceso de los glaciares de los Andes es irreversible. Los glaciares son embalses naturales. Simplemente no habrá agua. Esto ya lo sienten millones de chilenos y pronto se sentirá esa ausencia de agua en las grandes ciudades y en la imposibilidad de producir alimentos. Entonces, me parece que lo que hemos hablado, las asignaciones de los constituyentes, o si Chile es república o no, o los líos de la lista del pueblo, o los dimes y diretes entre Paula Narváez y Yasna Proboste, o la oferta del Frente Amplio al Partido Comunista de que tengan el 44% de los candidatos en una lista única, una lista parlamentaria, o el déficit fiscal, la deuda pública, o que lo que nos gobierna se les haya extraviado incluso la calculadora, la verdad es que todos estos son asuntos menores. En una de esas tienen razón. Entre candidaturas, convenciones constituyentes, es preferible tirar la casa por la ventana. Gasta, que el mundo se va a acabar.